lógicamente. Entonces, tratamos de hacer una empanada que se parezca lo más posible a una empanada recién hecha. Entonces, con la masa congelada, no hace falta descongelarla, porque esta masa, una vez que se mete en el horno, se hace perfectamente en 5 o 10 minutos. Estiramos la cebolla. Es importante que esté bien pochada y que sea una cebolla dulce, ¿eh? Pedro, una cuestión. Tú eres partidario de la masa de maíz y de trigo, ¿no? Hay teorías sobre las empanadas de maíz. ¿Cuál es tu teoría en concreto sobre la masa? Yo en esto soy un empírico. O sea, yo llegué a la conclusión de que la mejor fórmula es el 50% de maíz y el 50% de trigo para este tipo de empanada. Depende de la empanada que queramos hacer. Luego haremos otras empanadas que no llevan maíz, llevan solo harinas, incluso otro tipo de harina. A mí particularmente esta mezcla del 50%, que llegué probando, creo que es la perfecta para buscar el crocante de la empanada. 50% de harina de trigo de fuerza y 50% de harina de maíz, ¿eh? Bueno, Reina está colocando las uvas o las sardinas y los pimientos. Los pimientos tampoco puede ser un pimiento cualquiera. Tiene que ser un pimiento asado en un horno, no un pimiento borrón de lata. Es que no tiene absolutamente nada que ver. Una vez que termine este proceso, lo salamos, echamos una gota de aceite de oliva y va directamente al horno. El horno a 200 grados. Meter al horno ya. Y otra curiosidad es que no va cubierta. Efectivamente, la curiosidad de esta empanada, que no es un invento mío, que es propia de Cedeira, es que va descubierta. Esto, gracias a eso, no pasamos la sardina, porque si le pusiéramos otra capa encima, la sardina, lógicamente, si tiene que cocerse 2 capas de masa, se sobrecocería. Entonces perderemos pues la calidad de la propia sardina. Estamos tratando de hacer una empanada que salga con la sardina en su punto y que salga también al momento. Esta empanada normalmente tarda en hacerse, como he dicho, unos 8 a 10 minutos. 8 a 10 minutos a 200 grados. Exactamente. ¿no? Nosotros tenemos la masa de empanada congelada, los filetes de sardina congelados, tenemos ya la zaragalla pochada, el pimiento asado y simplemente montar sobre la marcha y terminarla en el horno. Ya digo, es una empanada que termina de hacerse en 10 minutos. Mientras está en el horno, yo creo que en la trastienda tengo la degustación de esta empanada para que la probéis. Van a ver el punto. Es importante, el punto de la empanada nos va a dar la propia sardina. O sea, la sardina no tiene que quedar pasada, tiene que quedar absolutamente jugosa. Es la que nos va a dar el punto de la empanada. ¿Hay algún tiempo que estimas que se deba dejar reposar antes de servir? Sí. ¿Alguna presentación a la hora de servir? Sale del horno a la mesa, ¿sí? Sin ningún problema. Es una empanada que se puede hacer individual, incluso se puede hacer el tamaño que se quiera. Esta está pensada para 2 o 3 personas. Sobre la marcha podéis interrumpirme, hacer alguna pregunta de alguna cosa que se me pase. Reina, ¿cómo van las empanadas? Pues, bueno, están las empanadas de la trastienda, las están porcionando y antes de seguir con la siguiente empanada, quiero que la probéis. ¿Vale? Sí, como decía Pedro, si alguien tiene alguna pregunta, simplemente levanta la mano, se le acerca un micro, cualquier curiosidad que tengáis, al finalizar cada plato o durante la elaboración del mismo podéis preguntar y Pedro os responderá a cualquier cuestión que tengáis sobre esta empanada de maíz con sardinas. Para empanada de... Pedro, y como destacabas, una de las cosas fundamentales para ti es la materia prima, ¿no? Toda la cocina empieza en el mercado, ¿no? Efectivamente, es que es básico. Para hacer una buena empanada hay que contar con un muy buen producto. Y es importante, depende del tipo de empanada que hagamos, hay que buscar la masa adecuada y los tipos de cocción adecuados. Si hacemos pescados o mariscos, lo más importante es evitar que se nos pase. Si hacemos una empanada por ejemplo, de perdiz, de capón o de caza, pues no tiene ese problema, porque no le afecta la sobrecocción. Entonces ya se puede hacer otro tipo de empanada. Digamos que cada ingrediente requiere una empanada diferente. ¿Qué textura buscas con esta empanada? ¿Que la masa quede más bien blanda, más bien crujiente? Con esta empanada busco una masa crujiente.
que trisque en la boca. Es una masa que nos puede recordar un poco a la coca, incluso a la pizza, pero yo creo que es incluso más crujiente y que está muy arraigada en una zona de Galicia, que es la zona de la ría de Cedeira, ¿no? Vamos a ver Muy cómo bien. va. Mientras van terminando, si queréis, repasamos un poco lo que van a ser los próximos platos. Va a haber una empanada de castañas con perdiz también. Y la costrada, ¿no? Que va a ser el tercer plato que va a preparar Pedro. Ahora mismo vamos a hacer a continuación, voy a comentar un poquito cómo se hace la empanada de castañas. Aquí ya hablamos de harinas diferentes. La harina de maíz, bueno, ya tiene una tradición dentro de la empanada, como la de centeno, pero la harina de castañas realmente no tiene tradición, que yo sepa, en Galicia en la elaboración de las masas de castañas. Sin embargo, a mí me parece muy interesante aplicar la harina de castañas. Lógicamente, como la harina de castañas no tiene gluten, no es panificable, hay que mezclarla, como la harina de maíz, con harina de trigo. Y es muy interesante la harina de castañas, sobre todo para hacer empanadas de otoño, porque armoniza perfectamente con el mundo de la caza, con el mundo de los hongos, de las setas. Es como comerse un trozo de otoño realmente cuando se hace una empanada de perdiz, por ejemplo, con trompetas de la muerte. Es una evocación absoluta del otoño. Bueno, probar la empanada, no sé cómo habrá quedado. Reina, ¿comprobaste el punto de...? Sí. ¿Metiste las otras? Tú. Podéis comentar lo que queráis sobre la empanada, sobre los puntos y todo eso. Bueno, la empanada se puede comer perfectamente con la mano, está pensada para que no se doble ni se caiga. O sea, de todas formas, la época ideal para hacer una empanada de sardinas, lógicamente, sería el verano, ¿no? Julio, junio y agosto, cuando la sardina está realmente en sazón. Bueno, Reina, vamos a empezar con la empanada de maíz. Entonces, para hacer la empanada de castañas, dije que había que mezclarla con trigo porque no es panificable, no tiene gluten. Es una empanada que hacemos... ¿Se me va? Tienes ahí los ingredientes. Que hacemos en otoño normalmente mezclando caza con setas. Estamos un poco fuera de temporada y en este caso vamos a mezclarla con otros productos que también le da bien, pues capón y manzana, que marida perfectamente también con la castaña. Para ello, las proporciones las tenéis en el recetario y mezclamos. Igual que la de sardinas es una empanada, digamos, de verano, esta sería una empanada de otoño. O sea, podemos tener una empanada para cada estación del año, ¿no? Es una empanada clásicamente de otoño y cuando la probéis veréis cómo el dulce de la castaña casa perfectamente con los componentes del otoño. Bueno, la elaboración es muy parecida, solamente que aquí no vamos a añadir el sofrito porque no quiero que le marque mucho el sabor, quiero que tenga el sabor de castaña. La hacemos con mantequilla, que también marca menos el sabor que el aceite. ¿Y las proporciones de la mezcla? Las proporciones de la mezcla están indicadas en todo el mundo tiene su hojita, pero bueno, es lo que he dicho antes. Nosotros mezclamos, incorporamos los líquidos y lo que nos admita el líquido es la masa de la empanada. No lo eches, de hecho no lo eches. En cuanto a la caza que pueda admitir esta empanada, ¿qué aves crees que le pueden ir bien? Admite caza de cocciones largas. Por ejemplo, la perdiz es muy indicada porque una perdiz estofada no sufre absolutamente nada dentro de la empanada cuando la metemos en el horno. Esta empanada, que la mezclamos con rosetas, también lleva su base de cebolla. La base de cebolla yo creo que es un elemento común en todas las empanadas, ¿no? Y muy importante. Bueno, esta empanada... ¿Está ya? Déjame un momento. Esta la volvemos para atrás con la empanada de sardinas. Es importante hacer la empanada de sardinas dejándola un poquito cruda, la sardina, porque se termina de hacer ella sola con el propio calor residual de la masa.